Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy quisiera subir 3 videos cortos. El primero con retroalimentación respecto a los ejercicios de la clase anterior, en particular del último ejercicio. Como repaso, la primera pregunta de la clase anterior fue en qué consiste el método de momentos. Y bueno, el método de momentos lo que hacía es igualar el momento que llamamos poblacional o los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Los momentos poblacionales los denotábamos con la esperanza, donde aquí estoy utilizando la distribución de la que supongo que describe mi muestra o mi población. Y el momento muestral no era otra cosa más que las sumas. Que en este caso, por ejemplo, quedaba algo como esto. ¿Ok? La segunda pregunta era respecto al método de máxima verosimilitud, que en este caso, en resumen, primero tienes que identificar cuál es la función de distribución, que normalmente depende de un parámetro o más, que llamamos teta, y aquí pongo la variable que representa la variable aleatoria. Entonces, con esto construyes la función que se llama función de verosimilitud, que le llamo L por likelihood, que simplemente consiste en un producto de n funciones de este tipo, pero evaluadas en x diferentes, o sea, quedaría f de x1, así hasta f de xn, y todas estas dependen de teta. En lugar de estas funciones pondrías la distribución según la distribución que tú supones que sigue tu población o tu muestra. A partir de esto, el objetivo es encontrar el valor que maximiza esta función, el valor de teta, lo cual a veces conviene aplicar el logaritmo. El tercer ejercicio consistía en aplicar este procedimiento a una cierta función masa de probabilidad. Decía, si la función masa de probabilidad es P de X que valga P elevado a la X por 1 menos P elevado a la 1 menos X, donde X son los posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria, que solamente son 2, 0 o 1. Pero en este caso no importa tanto porque estoy diciendo que el parámetro es la letra P. Entonces esta es en realidad mi distribución. O sea, en lugar de f voy a poner esto. Y el parámetro, en lugar de teta, tengo la letra P. Entonces la solución de este ejercicio consistía primero en la función de verosimilitud, que en este caso es L de P, porque el parámetro le estoy llamando P, igual a una cierta función que sería esta, pero evaluada en x1, que claramente va a depender del parámetro P, por f2, por f3, hasta llegar a fn, que en este caso se denota de esta forma, f de xn, que depende también del parámetro P. En este caso las f's se suponen que son iguales, y son iguales a esta función. Entonces f evaluada en x1 quedaría p elevado a la x1 por 1 menos p elevado a la 1 menos x1. Entonces esta parte consiste en la función evaluada en x1 por la función evaluada en x2, etcétera, hasta que llegues a la función evaluada en xn, que quedaría como p elevado a la xn por 1 menos p elevado a la 1 menos xn.
Al final de cuentas, este producto lo puedo reexpresar o reescribir de esta forma: P elevado a la x1 más x2 más x3 hasta más xn. Por simplicidad lo voy a escribir así: suma de xi desde i es 1, vale 1 hasta n, por 1 menos p elevado a la 1 menos x1 más 1 menos x2 más 1 menos x3 hasta llegar a 1 menos xn. Todos los unos, cuando los sumas, te van a dar como resultado n, menos la suma nuevamente de x1 más x2 hasta xn, que la abrevio así. Entonces esta es mi función de verosimilitud, que es función del parámetro p. En este caso voy a hacerlo de las dos formas. La forma 1, sin usar el logaritmo natural. Sin usar el logaritmo natural, el siguiente paso es maximizar esta función, que lo que tengo que hacer es derivar respecto a p e igualarlo a 0. Entonces, si derivas respecto a p, te queda que la derivada de L respecto a p es, para derivar esto, usas la ley de la potencia, que sería el exponente, que lo voy a abreviar así, por p elevado al mismo exponente menos 1. Ahí está. Por la segunda función sin derivar, que es 1 menos p elevado a la n menos la suma, más la primera parte de la función por la derivada de la segunda parte. Entonces quedaría p elevado a la suma por la derivada de la segunda parte, que es el exponente, por 1 menos p, lo pongo aquí abajo, elevado a el mismo exponente menos 1, n menos la suma menos 1, por la derivada del argumento, que en este caso es la derivada de 1 menos p, porque estoy derivando respecto a p, que en este caso queda por menos 1, o sea, la derivada de menos p. Entonces, esto lo puedo reescribir de la siguiente forma. Quedaría, para empezar, podemos factorizar algunas cosas que tienen en común, por ejemplo, p y 1 menos p. Entonces lo voy a escribir así: igual a p elevado al exponente más pequeño. ¿Es la suma o la suma menos 1? Pues la suma menos 1, entonces lo pones. Por 1 menos p elevado a su exponente más pequeño, que claramente es n menos la suma menos 1. Eso va a multiplicar a una cantidad de forma que el resultado sea este primer término. ¿Cuál es esa cantidad? Es esta suma por 1 menos p. Luego, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta cantidad para que me dé el segundo término? Primero tienes que multiplicarlo por algo negativo. Entonces quedaría por menos esta p se encuentra aquí, salvo que su exponente es 1 más grande que este, por lo tanto aquí debe aparecer una p. Esta resta no se encuentra aquí, por lo tanto tengo que ponerla, n menos la suma por 1 menos p, que ya lo tengo acá. Entonces ahí termina la suma. Ahí termina el término, el factor. Al final de cuentas, este es un producto de dos cantidades, esta y la que está dentro del paréntesis cuadrado. La primera cantidad solamente se hace 0 si p vale 0 o si p vale 1. Entonces lo más común es suponer que lo que se hace 0 es este paréntesis. ¿Por qué quiero que se haga 0? Porque estoy buscando el máximo, acuérdense. Entonces esto necesito que valga 0. Por lo tanto, necesito que esta cantidad valga 0. Entonces voy a escribir esto, pero ya desarrollado. O sea, multiplicas término por término y te quedaría esto. El primer término es la suma por 1, queda la suma. Menos la suma por p, lo voy a poner así, p por la suma. Menos
P por N lo voy a poner como NP más P por la suma. Entonces quedaría de esta forma. Esto es lo que yo necesito que valga 0 para que la derivada valga 0 y obtenga yo un punto crítico que posiblemente es un máximo. Entonces, si se dan cuenta, en este caso se cancela P por la suma y lo único que sobrevive es que la suma de los xy's menos np debe valer 0. Por lo tanto, si despejas P, te queda que P es la suma de los xy desde que y vale 1 hasta n entre n. A esto ya con el circunflejo le llamamos estimador. Estimación. Finalmente, el estimador consiste en esta misma expresión, pero sustituyendo en lugar de x minúsculas, x mayúsculas. Y quedaría así. P circunflejo, que es el valor que yo estoy estimando, sería la suma de las variables aleatorias desde 1 hasta n entre n. Y este sería el estimador que estoy buscando mediante el método de máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué interpretación le damos a esto? Resulta que cuando haces esta suma, como xy solamente puede tener o tomar los valores 1 y 0, que son, aquí están, que se representa como el éxito o el fracaso. Entonces, esta suma representa el número de éxitos observados. Esto es el número de éxitos observados. Por lo tanto, la estimación o el estimador que estamos obteniendo lo podemos interpretar como la proporción de éxitos o la proporción de intentos que resultó en éxito, debido a que n es el número total de intentos. Entonces esta es proporción de intentos observados que resultaron o resultan en éxito. Al final de cuentas, esto también lo puedes reconocer como un promedio de los resultados que obtienes al realizar las observaciones. O sea, tú obtienes o tú realizas n mediciones, esas n mediciones las sumas y lo divides entre n, lo podemos interpretar como un promedio. Entonces, para este caso en particular, el valor del estimador corresponde con el promedio de tu muestra. La segunda parte de esta solución voy a hacer exactamente lo mismo, pero usando el logaritmo. Voy a hacerlo un poco más rápido y quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver que se obtiene el mismo resultado. Si usas el logaritmo, entonces obtienes que el logaritmo de la función de verosimilitud es, quedaría aquí, sería esta suma por el logaritmo de p más esta resta por el logaritmo de 1 menos p. Entonces lo escribo. Entonces sería suma por el logaritmo de p más n menos la suma por logaritmo de 1 menos p. Entonces cuando tú derivas esta función respecto al parámetro, lo que obtienes es algo muy fácil, porque es esta suma por la derivada del logaritmo, que es 1 entre p, más esta suma por la derivada de 1 menos p, que es 1, logaritmo de 1 menos p, digo, que es 1 entre 1 menos p por menos 1. Entonces este más, desde el principio lo dejo como menos, y quedaría n menos la suma entre 1 menos p. Lo que yo quiero es que esta cantidad valga 0,
Y finalmente lo único que haces es despejarlo. Entonces quedaría 1 menos p por la suma debe ser igual a p por esta resta. Si lo desarrollas, te das cuenta que esta suma se vuelve a cancelar. P por la suma, que aquí está como negativo, se cancela con P por la suma, que aquí está como negativo también. Entonces al final de cuentas a la izquierda solamente queda la suma de X y a la derecha queda NP. Por lo tanto, el estimador sigue obteniéndose como la suma entre n. ¿Ok? Entonces el objetivo de esto fue mostrar que no importa si utilizas logaritmo o no. Normalmente el logaritmo se utiliza cuando la variable aparece como exponente, que en este caso, acuérdense que la variable corresponde al parámetro. Entonces en este caso, en principio no era necesario utilizar logaritmo, pero si lo haces con logaritmo, a veces queda un poco más rápido y sobre todo es necesario utilizarlo cuando la variable aparece como exponente. Entonces con esto termino el primer video, nos vemos en un momento.